Entonces, bueno, bienvenidos a esa corta charla sobre la fascia y movimiento. Y recuerden que en todas las ciencias de salud, medicina desde hace muchísimo tiempo, y últimamente, por supuesto, también la fisioterapia en todos los niveles de formación de un fisioterapeuta, estamos hablando sobre evidencias científicas. Todo el tiempo nosotros estamos buscando de una u otra manera avalar lo que estamos haciendo, y cada vez la exigencia sobre evidencia científica está presente. El movimiento, por otro lado, es la base de fisioterapia. Al fin y al cabo, la fisioterapia es la ciencia y la profesión del movimiento. El terapeuta, de diferentes maneras, está tratando el paciente a través del movimiento. Entonces, la pregunta, y bastante clara en este momento, es: ¿hasta qué punto el conocimiento sobre la fascia es importante para comprender el movimiento del cuerpo humano? Si realmente la fascia es una estructura que tiene rol relevante en este proceso o no lo tiene, y hasta qué punto la ciencia nos está acompañando en este proceso. Entonces, ese sería el punto de partida. Y aquí yo quisiera de una vez, espera un momentico porque aquí a través de algo no está aquí. Muy bien, entonces yo quisiera definir un poco qué es el movimiento. Y esa es una definición, aquí tienen abajo, APTA, es la Asociación Norteamericana de Fisioterapia, año 2015, sugiere una definición. Lo que ustedes ven en la pantalla es una definición un poco ampliada, donde se afirma que el movimiento implica cambios metabólicos, aumentos estructurales, cambios morfofuncionales, maduración, dimensiones físicas, motoras, cognitivas, psicológicas, afectivas y sociales. Quiere decir que estamos bastante separados en esta definición de lo que pudiera pensarse en la biomecánica corporal, un plano, una palanca, un eje del movimiento, un torque, una fuerza. Es decir, estamos involucrando el cuerpo en todas las dimensiones. Por otro lado, si yo quisiera definir la fascia, y últimamente hay un progreso muy grande de investigación sobre la fascia, por ejemplo, en relación con la anatomía facial, también la definición es mucho más completa de lo que normalmente encontramos en el día de hoy en los diccionarios médicos. Porque empiezo justamente con esto, que la fascia no es solamente una banda o lámina del tejido conectivo que comunica las estructuras anatómicas del cuerpo. Esa es la definición típica que podemos encontrar en la enciclopedia o en el diccionario médico. Y entonces, hoy en día, se sugiere definir la fascia de una manera muchísimo más amplia, que es la altamente hidratada, ricamente inervada, que es un tema de mucha importancia, vascularizada y de capacidad contráctil, red, un prodigioso sistema biológico complejo. Y subrayo a propósito con el color rojo eso del sistema biológico y complejo, voy a explicarlo ahora por qué, que facilita la comunicación, interacción, adaptación, protección. Y el sistema facial está compuesto por diferentes tipos de células incrustadas en la matriz extracelular que facilitan su arquitectura, estabilización, comunicación, interacción, adaptación, protección y resiliencia, como también el mantenimiento de permeabilidad de los vasos. Fíjense, es una definición bastante optimista, una definición realmente que trata de colocar la fascia allá donde le corresponde en el día de hoy, frente de nuevo de esas evidencias científicas que vamos a discutir ahora. Entonces, para poder hacerlo, quiero presentar el esquema de ese webinar. Hablaremos a partir de este momento sobre el sistema facial. El razonamiento sistémico, y a mi modo de ver, es indispensable para comprender realmente qué es la fascia en relación con el movimiento. Y dividiremos ese razonamiento sobre el sistema facial en dos grupos. Primero, la macroestructura facial, y dentro de ella vamos a discutir la continuidad del tejido facial. Fíjense, aquí está una imagen de la fascia a nivel superficial. Eso es un corte transversal del músculo. Ya luego veremos imágenes anatómicas más grandes y contaré los detalles. Luego también omnipresencia, quiere decir que la fascia prácticamente está en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y aquí tienen una imagen de la fascia tracolumbar. Aquí está, por ejemplo, el músculo trapecio. También vamos a ir poco a poco tratando de discutir ese tema más ampliamente. Y también el movimiento y la base del movimiento, que es el deslizamiento. A propósito, estoy colocando esa palabra
porque tal vez va a ser la más importante durante toda esa discusión que tenemos. Y ese deslizamiento, esa parte lumbar, fíjense otra vez aquí la imagen anatómica, observen que el corte está hecho a lo largo del eje de las espinosas y dense cuenta cómo moviendo la piel se mueve el resto de las estructuras y justamente está produciéndose un deslizamiento. Eso es una parte de nuestra conversación. La otra parte se vinculará con la microestructura facial y hablaremos sobre la matriz extracelular y las fibras que están sumergidas de una u otra manera dentro de ella. Aquí tienen ustedes las fibras del colágeno, también sobre las células que están presentes. Y hoy en día sabemos mucho sobre las células que están presentes en el tejido conectivo y sabemos mucho sobre su dinámica, no solamente su comportamiento químico, que normalmente la microbiología siempre nos estaba señalando, pero también comportamientos mecánicos. Entonces aquí tienen, por ejemplo, una red de fibroblastos. Y finalmente también receptores que están presentes en ella. Y dentro de esos receptores hablaremos, por supuesto, son mecanorreceptores principalmente, pero también hablaremos sobre su función nociceptiva, hasta qué punto la fascia con su movimiento pudiera participar en la sensación del dolor. Entonces vamos poco a poco con la continuidad facial primero. Aquí un ejemplo tal vez clásico, un ejemplo también muy actualizado con las investigaciones. Observen por favor aquí un apoyo bipodal, una carrera o una marcha y dense cuenta aquí compartimiento posterior de la pierna, tendón de Aquiles, el calcáneo y luego la fascia plantar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta zona? Es decir, puedo hablar sobre el movimiento de caminar, cualquier tipo de locomoción, pensando que la fascia plantar es una cosa, una pieza, una estructura, y el tendón de Aquiles, con todo lo que corresponde luego al tríceps sural, es otra estructura, o estamos hablando sobre una unidad anatómica, histológica y también una unidad funcional. Ese sería el planteamiento. Miren, esas son disecciones que nosotros realizamos en nuestra investigación de cadáveres que no son embalsamados. Aquí tienen ustedes el tendón de Aquiles, es una visión lateral del calcáneo, aquí está el calcáneo y aquí sería la fascia plantar con ese colchón de grasa que está debajo de la piel que le está protegiendo. Es un estudio publicado, fíjense, muy recientemente, en marzo de este año, que justamente trata de responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que ocurre aquí, tendón de Aquiles, que llega, según los investigadores, hasta ese punto, eso es la tuberosidad del calcáneo, y la fascia plantar, que llega hasta ese punto? ¿Qué ocurre en esta zona? Porque yo creo que desde la fascia plantar hasta aquí tenemos la seguridad y claridad que es lo que está ocurriendo desde el tendón de Aquiles hasta aquí también, pero ¿qué pasa con ese pequeño pedacito? ¿Realmente hay una continuidad? Ese es un corte anatómico con un método de valoración anatómica, investigación anatómica que se llama plastinación, muy popular últimamente, seguramente ustedes recuerdan la exposición Body, que está realizada justamente con ese tipo de plastinación de los cadáveres. Y aquí tienen ustedes ya cortes histológicos que están demostrando, eso sería el calcáneo, tuberosidad del calcáneo, que observen que aquí realmente pareciera que hay una continuidad. Lo que dicen los investigadores es lo siguiente. Fíjense, es el corte de plano sagital, es el corte de plano horizontal, es el corte de plano frontal. Ese cruce entre las líneas siempre es la misma zona. Entonces aquí llegamos desde arriba, desde el tendón de Aquiles, ese es el calcáneo. Entonces dense cuenta que las trabéculas están orientadas a nivel de la tortuosidad del calcáneo en la dirección de las fibras del tendón de Aquiles, lo que sigue luego en la parte inferior, en la dirección de las fibras de la fascia plantar. Y dicen los investigadores, las trabéculas del calcáneo están alineadas en la dirección de los fascículos desde tendón de Aquiles hacia la fascia plantar. Quiere decir que estamos aquí en presencia de una absoluta continuidad anatómica. Si ustedes analizan otra vez el cadáver, fíjense aquí yo corté ya todo ese colchón de la grasa. Observen por favor que esa protección, de hecho, esa grasa tiene también mucha importancia. Es un sistema hidráulico perfecto, absolutamente se deforma cuando ustedes pisan corriendo y luego regresa a su condición anterior. Miren otra vez las fibras de la estructura de la fascia plantar como continúan a través de la tuberosidad y se convierten en el tendón de Aquiles. Pero quisiera que ustedes observen ahora otro detalle. Esa estructura que ven aquí es el paratendón. Y eso también es un vídeo. Dense cuenta que ese paratendón también tiene vida propia, también se está deslizando y continúa con el tendón de Aquiles. Es relevante la presencia de paratendón de Aquiles
en el movimiento de la fascia plantar, realmente hay algún tipo de vínculo. Y fíjense que también recientes investigaciones, año 2003, año 2018, nos dicen lo siguiente: persiste la conexión de la fascia plantar con el paratendón, del tendón de Aquiles a través de una fina capa de fibras periósticas en el talón. La resección del paratendón, que envuelve y nutre también el tendón, que sabemos muy bien, dificulta la cicatrización del tendón de Aquiles. Quiere decir que esas estructuras faciales son indispensables para un correcto, óptimo desempeño del movimiento a este nivel. Entonces, esa sería una muestra simplemente de la continuidad longitudinal. Ahora, ¿qué pasa con la continuidad transversal? Ese es un corte del brazo, eso sería el húmero. Aquí tienen ustedes los flexores, extensores, eso de nuevo es el vídeo. Dense cuenta que si yo tracciono a nivel de la piel y quiero separar la piel junto con la grasa y la fase superficial del plano más profundo muscular, ese movimiento tiene diferentes tipos de magnitud, se expande más o se expande menos en diferentes partes. Dense cuenta que en la zona de los extensores es mucho más firme esa grasa con la fase superficial, en la zona de los flexores, que necesitan mucho más flexibilidad, es mucho más laxa. Entonces, dense cuenta que la fascia, aunque es ininterrumpida a lo largo del cuerpo, fíjense la septa aquí, si se reacciona la piel, observen cómo se tensa la septa, imagínense una cicatriz aquí, solamente en plano subdérmico, que pudiera también afectar el movimiento del hueso. Entonces, todo ese tipo de conexiones están presentes siempre en la estructura facial por donde ustedes no lo están mirando. Si yo sigo ahora con un modelo mucho más simple, aquí tiene un corte transversal de antebrazo, dense cuenta que la fascia crea compartimientos. En esos compartimientos se está ubicando como especie de una estructura de una naranja, si ustedes quisieran cortar una naranja transversalmente, unos compartimientos para ubicar en cada uno de ellos un vientre muscular, de un músculo, otro músculo, pero también hay compartimento para un paquete neurovascular. También hay compartimientos para la grasa y las estructuras vasculares que están presentes en plano subdérmico, pero también hay compartimiento para un hueso y otro hueso. Entonces la fascia realmente está creando una estructura que permite observar luego cómo está construido el cuerpo. Y eso a nivel macroscópico, eso podemos ver con ojo desnudo cuando ustedes están observando un preparado anatómico, y eso podemos ver con microscopio electrónico. Fíjense que lo mismo. Eso sería el endomicio. Ese es el hogar de una fibra muscular. Fíjense, es otro endomicio, otro endomicio, otro endomicio. Dense cuenta que las fibras musculares en el cuerpo no se tocan directamente, se comunican lateralmente entre ellas a través de los endomicios. Eso son la red de endomicios. Eso es la estructura de perimicio. Observen que es una estructura multinivel. Aquí se está colocando y acumulando la grasa intramuscular. Y eso sería ya la estructura del epimicio. Entonces, continuidad facial longitudinal, continuidad facial a través de los compartimientos a nivel macro y a nivel micro de la estructura facial. Y ahora observen por favor ese detalle. Eso es un flexor de los dedos. No importa exactamente cuál es el músculo, no nos va a molestar sin saberlo. Dense cuenta que no todas las fibras musculares alcanzan el cuerpo del tendón. Entonces, la pregunta, y bastante creo que sensata, sería, ¿de qué manera una fibra corta que no alcanza el cuerpo del tendón, pero sí entra en contracción durante un movimiento, transmite su impulso contráctil hacia la estructura tendinosa? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Es un estudio muy interesante de revista de alto impacto, Journal Biomechanics, año 2012, donde los autores afirman lo siguiente: la mayoría de las miofibrillas, los músculos largos, terminan dentro de los fascículos sin llegar a ninguno de los extremos del tendón. De esta manera, dicen, la fuerza generada en miofibrilla tiene que ser transmitida lateralmente a las fibras adyacentes. Quiere decir que una fibra que es corta entra en contracción, tensa su endomicio, como ya es vecina con el endomicio de una fibra que es mucho más larga, transmite lateralmente también la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza contráctil no está transmitida exclusivamente de un extremo al otro, quiere decir de un tendón al otro tendón y a través de los tendones huesos, a través de la aponeurosis, que da igual, ¿verdad? Sino también está repartida transversalmente, eso es lo que ellos dicen, lo cual se define como transmisión lateral de la fuerza de los músculos esqueléticos. Y los resultados, según los autores, mostraron que la mayor parte de la fuerza generada se transmite cerca del final de la miofibrilla a través del endomicio. Por esta razón,
Probablemente, mayoría de las lesiones de la musculatura esquelética ocurre justamente en la unión musculotendinosa, que muchos autores, como Siriax, por ejemplo, en su planteamiento siempre tenían presentes. Miren por favor ahora esa imagen. Es una cara ventral del antebrazo. Esos son los músculos flexores. Aquí tenemos el túnel carpiano, es el ligamento transverso. Es un preparado anatómico limpio. Quiere decir que la fascia no está. Y observen por favor aquí los tendones cómo se están deslizando uno en relación con el otro, con unas cuerdas. Y ese es el modelo de movimiento que nosotros tenemos generalmente en la cabeza. Pero fíjense, si yo muestro la misma zona, pero con la fascia puesta, que en el lenguaje anatómico se denomina un preparado anatómico sucio, quiere decir que aquí tenemos el tejido conectivo que nos molesta, no nos permite ver con claridad cómo está el tendón, cómo está un nervio, por ejemplo. Observen, por favor, que cuando yo tracciono con la pinza lateralmente, miren esas membranas que se ubican entre un tendón y otro tendón, entre un tendón y vientre muscular, entre un vientre muscular y, por ejemplo, un paquete neurovascular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante el proceso de contracción cuando realizo un movimiento voluntario en cualquier parte del cuerpo? Fíjense, es algo muy curioso que voy a mostrarles. Es una investigación hecha hace bastante tiempo que realmente fue un avance importante en razonamiento y dio el inicio de investigaciones muy extensas y muy profundas. Espasticidad del flexor cubital del carpo. Ese paciente tiene una espasticidad del flexor cubital del carpo, quiere decir que está la mano en la posición de flexión, desviación cubital. Y es una espasticidad muy, muy severa. No se logra resolver esto de ninguna manera, se decide hacer una tenotomía, se corta transversalmente el tendón. Esa es la imagen después de la tenotomía. Fíjense aquí, el tendón, como pueden ver, está cortado. Entonces, ¿cuál era la expectativa de los investigadores? Que bueno, cuando se corta el tendón, entonces la muñeca va a la extensión y se produce muy libre movimiento de extensión de la muñeca y el tendón debería permanecer quieto. Pero observen por favor, cuando pasivamente se mueve la mano, observen qué es lo que ocurre con el tendón. El tendón se está deslizando a una distancia aproximada de 2 a 3 centímetros. ¿Y por qué se está deslizando? No debería moverse porque está cortado. Entonces, ¿cuál es la explicación de ese fenómeno? Fíjense, aquí está el dibujo de ese procedimiento. De nuevo, aquí está la cara ventral del antebrazo, aquí tiene la palma de la mano, es el tendón del flexor cubital del carpo, es el tejido conectivo extramuscular que está lateralmente, lo que dije anteriormente, en el vídeo les demostré que está lateralmente juntando esto, que es el paquete neurovascular. Quiere decir que el paquete neurovascular está de una u otra manera unido con el tendón lateralmente. Si yo corto entonces el tendón, muevo la muñeca, ¿por qué se está moviendo el tendón? Porque el paquete neurovascular no está cortado. El paquete neurovascular está entrando en tensión y se relaja cuando yo pasivamente muevo la mano y arrastra consigo el tendón. Entonces, fíjense que ese modelo solamente longitudinal, que la fuerza contráctil de las fibras musculares se transmite entre un tendón y otro, parece que es un modelo bastante incompleto. Esa es una investigación que nosotros estamos haciendo en la Escuela de Terapias Miofascial Tupimec. Simplemente una muestra, observen por favor, es un movimiento, es el flexor cubital del carpo, nervio cubital, flexor común de los dedos. El paso es una persona sana, no tiene ningún tipo de patología. Estamos viendo flexión y extensión de los dedos fuera de la observación y miren que esas tres estructuras se están desplazando de una manera totalmente continua. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios que están produciéndose en una estructura muscular o tendinosa o en el vientre muscular pueden afectar la dinámica neural, pero los cambios a nivel de la estructura neural también pueden afectar funcionalidad normal de una estructura muscular. Entonces yo creo que es una observación bastante interesante. Entonces, vamos a ir continuando. Omnipresencia. Realmente la fascia está presente en todas las partes. ¿Qué podemos llamar fascia? En este momento simplemente una muestra del tejido conectivo denso, regular y irregular. Los autores están con un claro consenso que podemos llamar la fascia hoy en día la aponeurosis, que podemos llamar la fascia una cápsula articular, que podemos llamar la fascia envoltura del músculo a todo nivel de su construcción de epimicio, perimicio, endomicio, como también la estructura tendinosa, como también la estructura aponeurótica o también la estructura ligamentosa. Entonces, realmente la fascia como tal, de una hora, repito la expresión, ininterrumpida, aunque cambia su grosor, cambia su forma intrínseca, pero siempre mantiene la continuidad a lo largo y ancho de todo el organismo. Movimiento y deslizamiento. Fíjense, aquí tiene la imagen larga. Repito, esa es la región del sacro, esa es la parte lumbar. Yo hice un corte aquí solamente a lo largo del eje de las espinosas.
cortamos la piel y cortamos la fascia superficial. Y entonces miren que yo coloco los dedos a nivel de la piel. Miren qué es lo que se está moviendo. Se está moviendo la estructura de la piel, que es obvio, eso yo veo, lo siento. Se está moviendo la fascia superficial y está creando la tensión en la fascia profunda. ¿Qué consecuencia tiene todo eso para un comportamiento de movimientos, por ejemplo, a nivel articular? Quiere decir, el movimiento de la piel junto con la fascia superficial pudiera tener influencia en la dinámica del músculo, dinámica del tendón, dinámica del ligamento, cápsula articular y finalmente la articulación completa. ¿Qué ocurre si se produce una cicatriz? Una cicatriz tonta, una cicatriz solamente en plano subdérmico. ¿Afectaría esto la dinámica del músculo? Fíjense, el año 2020, 2021 y 2019 se han publicado muchos artículos muy interesantes. Uno de los investigadores estrella en ese campo es Jan Wilke, que está haciendo investigaciones muy serias, de mucho respaldo. Fíjense, la revista Journal of Anatomy, que es la máxima revista en valor en relación con publicaciones anatómicas, y dice lo siguiente: miren el esquema: interacción mecánica entre la fascia superficial y los músculos esqueléticos. Ese es el dibujo. Aquí está la fascia superficial, esas son las dos capas de grasa, fascia profunda aquí, esos son los músculos. Los músculos entran en contracción. Se tensa, entonces se acorta la longitud del músculo, arrastra consigo la fascia profunda, claro que estará pegada, totalmente unida prácticamente al músculo, pero también está deformando la fascia superficial y transmite esa deformación hacia la piel. Y observen, por favor, la conclusión de esos dos estudios. Una relación mecánica directa entre la fascia superficial y los músculos esqueléticos sí está presente. En comparación con condiciones de reposo, el desplazamiento del músculo estirará y endurecerá las conexiones fibrosas de la fascia superficial, lo que puede generar su desplazamiento. Sin embargo, las patologías profundas, la rigidez muscular, podrían tener consecuencias a largo plazo, no siempre de inmediato después de una lesión, en relación con las estructuras bastante superficiales y a la inversa. Quiere decir, un daño muscular puede, de una u otra manera, deteriorar la dinámica del movimiento del plano dérmico y subdérmico, pero esa cicatriz que hemos mostrado anteriormente, a nivel solamente superficial, puede afectar la dinámica a nivel de las estructuras articulares. Y él dice muy claramente: alteraciones locales de las propiedades mecánicas del tejido pueden modificar la flexibilidad, las articulaciones adyacentes superiores e inferiores. Entonces, una ruptura microfibrilar, una cicatriz no tratada a nivel del tríceps sural en los gastrocnemios puede afectar con el tiempo la dinámica del tobillo o la dinámica de la rodilla. Entonces el paciente tiene luego problemas con los meniscos, con los ligamentos cruzados, a raíz de una cicatriz después de producirse una lesión tal vez hace muchos años, ¿verdad? Entonces el tratamiento de la estructura facial aquí es absolutamente indispensable. El deslizamiento, fíjense, es una imagen bastante interesante. Ubíquense, estamos aquí en el complejo articular del hombro, aquí sería el músculo deltoides, aquí está el tríceps, aquí está el dorsal ancho, aquí la espina del omóplato, aquí está el deltoides posterior. Vamos a observar ahora el movimiento de flexión del brazo. Y dense cuenta qué es lo que ocurre, por ejemplo, aquí entre el deltoides posterior y el tríceps. O qué es lo que ocurre aquí entre el dorsal ancho y el serrato que está por debajo de él. Lo mismo cuando hacemos movimientos de extensión. Dense cuenta que el movimiento que ustedes están apreciando aquí es un deslizamiento. Yo me pregunto, ¿y si esas estructuras, por razón que vamos a discutir ahora, se adhieren una a la otra? Si hay un endurecimiento del lubricante que está entre ellos, o si esa lubricación no está presente, simplemente es adherido totalmente un músculo al otro. ¿Qué tal el movimiento de la articulación? ¿Cómo se mueve la glenohumeral? Siguen observando el vídeo. Si ahora giro el cadáver y observo qué es lo que ocurre dentro de la estructura del pectoral mayor, hay un deslizamiento entre los fascículos. Y si hago una rotación externa e interna, miren qué pasa, por ejemplo, entre el deltoides anterior y el bíceps. ¿O qué es lo que ocurre, por ejemplo, entre el deltoides posterior y atrás del tríceps? Todo eso significa el deslizamiento. Y la pregunta es, yo creo que bastante sensata en este momento: ¿de qué depende el proceso que facilita el deslizamiento? ¿Sí?